Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar almas a los pies de Cristo. Nuestra misión es reconciliar al mundo con Dios. Por eso traemos el evangelio de nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de esta mañana es el escogido de Dios. Abramos la primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, del 26 o del 25 al 28. Y la Biblia lee de esta manera. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El tema de esta mañana, el escogido de Dios. ¿Alguna vez has pensado o meditado si tú eres un escogido de Dios? Dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dice en 1 Corintios 1, 26 al 27, dice, pues mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo primero que me gusta aclarar es que el énfasis del apóstol Pablo en la predicación no está en el acto de predicar, sino en el contenido de la predicación. Es decir, el mensaje de la cruz. En este versículo, no muchos sabios. La naturaleza del argumento de Pablo nos dice que la mayoría de la congregación de Corintios era de la clase pobre, de la sociedad corintia, no muy diferentes entre nosotros y ellos. Amados hermanos, no importa cuán bien vivamos en esta sociedad actual.
pero seguimos siendo pobres en muchas maneras. Muy pobres espiritualmente, posiblemente. Amén. Así es, hermanos. Muy pobres. Muy pobres espiritualmente. Muy pobres con el deseo de servir, hermanos. Por eso es que lo primero que me gusta aclarar es que el énfasis del apóstol Pablo en la predicación no está en el acto de predicar, sino en el contenido de la predicación, es decir, el mensaje de la cruz. En este versículo, no muchos sabios. La naturaleza del argumento de Pablo nos dice que la mayoría de la congregación de Corintios era de la clase pobre de la sociedad de Corintio. No muy diferente entre nosotros y ellos. No importa cuán bien crea usted que vive en esta sociedad actual, pero seguimos siendo pobres en muchas maneras. Pobres moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Seguimos siendo pobres en muchas maneras. Amén. Dios ha elegido. La selección de Dios está diseñada para silenciar la sabiduría del hombre, hermanos. Amén. He dicho, Dios ha elegido. Así es, hermano. La selección de Dios está diseñada para silenciar la sabiduría del hombre. Él elige a los necios para avergonzar a los sabios. Amén. Él elige las cosas débiles para avergonzar a los fuertes. Y las cosas consideradas poderosas para el hombre y las cosas que el hombre ni siquiera considera poderosas. Amén, hermanos. Existen para contrarrestar cosas que son poderosas e instituciones erigidas y en los que confía el hombre. Amén. Entonces, amado hermano, el apóstol Pablo concluye. Óigame bien, hermanos. Óigame bien. El apóstol Pablo concluye. Sabiduría no es simplemente la adquisición de la habilidad intelectual. Sabiduría no es simplemente que sabemos toda la Biblia. Así es. Sabiduría no es simplemente la adquisición de habilidad intelectual, sino la obtención de discernimiento espiritual basada en la sabiduría de Dios, como se muestra en la cruz, amados hermanos. Amén. Amén, hermanos. Así es. Y entonces el hombre se da cuenta de que las obras redentoras de Cristo Jesús abrieron el camino para que Dios extienda su gracia al hombre pecador. No somos absolutamente nada si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el hombre se da cuenta de que las obras redentoras de Cristo Jesús abrieron el camino para que Dios extendiera su gracia al hombre pecador y derramará sobre él beneficios como la sabiduría, la justicia y la santificación. Amén. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses 2:13. Amados hermanos, la obra de Dios no la hacen grandes personajes. No se lo crea, hermanos. A la verdad, la obra de Dios no lo hacen grandes personajes. Personas sabias, personas inteligentes, sino que la hacen personas sencillas, comunes y corrientes,
que están comprometidos con el Señor a diario, amados hermanos. Pero muchas veces la gente no se da cuenta. Así es, hermanos. Deseo ponerle en el corazón de cada uno de ustedes en esta mañana. Deseo poner en el corazón de vosotros en esta mañana. La obra de Dios no la hacen grandes personajes. O personas sabias. O personas inteligentes. Sino que la hacen personas sencillas, comunes y corrientes, que están comprometidos, que quieren y desean ese compromiso con Dios. Todo así es. Así es, hermanos. Con el Señor Jesucristo, sí, tenemos que estar comprometidos con Él. Porque la dedicación a Cristo, amados hermanos, no es de vez en cuando, como muchos lo han tomado, amados hermanos. Solo sirve cuando tienen el deseo, pero cuando no lo hacen. Entonces, amados hermanos, porque debemos de tener en mente que la dedicación a Cristo no es de vez en cuando, sino es un desafío a diario en nuestra vida personal, amados hermanos. Óigame, 1 Corintios 1:28 dice, y lo vil del mundo, y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Amados hermanos, Él eligió lo que el mundo desprecia. Así es. Él escogió lo que el mundo cree que no sirve para nada, amados hermanos, para manifestarse Él. Que su gloria y su honra sea manifestada. Él eligió lo que el mundo desprecia y piensa que no es nada para destruir lo que el mundo cree que es importante. Me doy a entender, hermanos. Amén, hermanos. Así es, hermanos. Amén. Él eligió lo que el mundo desprecia. Lo que el mundo cree que no sirve para nada, Dios lo escogió. Y lo que el mundo piensa que no es nada, para destruir lo que el mundo cree que es importante. Porque muchos se creen importantes porque fueron a la universidad. Que muchos fueron al instituto bíblico. Fueron a la universidad bíblica. Y todos ellos se engrandecen de conocimiento. Pero no tienen sabiduría ni entendimiento, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, meditemos en Moisés, un ejemplo. A veces en la vida podemos decirle a Dios, no soy nada, no tengo un don, soy tartamudo. Y a veces sentimos llorar porque muchas veces fallamos de una manera miserable. Y le preguntamos, Señor, ¿realmente tú quieres usar un hombre como yo? Así es. Así es. A muchos nos ha pasado. Podemos decirle a Dios, Señor, no soy nada, no tengo un don. Y a veces sentimos llorar porque muchas veces fallamos de una manera miserable. Y le preguntamos al Señor, ¿realmente deseas tú usarme a mí? Y la respuesta a esa pregunta se encuentra en las palabras de Dios. El Señor usó al dudoso y tartamudo Moisés para llevar a Israel a la libertad, amados hermanos. Así por nosotros podemos llevar a la libertad del pecado a muchos inconversos que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Amén, hermanos. El Señor usó al dudoso y tartamudo Moisés para llevar a Israel a la libertad. Entonces, si abrimos la Biblia, amados hermanos, leemos Éxodo 4:10.
Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. ¿Cuántos de nosotros usamos siempre una excusa para no servir a Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos de vosotros han hecho excusas, han escrito excusas para no servirle a Dios? Entonces, amados hermanos, este versículo explica que Moisés, objeto que era tardo en el habla y tardo en la lengua. Así es, hermanos. En pocas palabras, no era nada bueno para hablar en público, hermanos. ¿A cuántos de nosotros hemos tenido ese problema? Pero en este versículo explica que Moisés es objeto, que era tardo en el habla, tardo en la lengua. En pocas palabras, no era nada bueno para hablar en público. Y lo que significa que no era elocuente entre los egipcios. Pero él tenía sabiduría y entendimiento de Dios. Esa era la diferencia. La elocuencia en el habla no solo era una cualidad deseable en aquellos tiempos, sino que podía generar justicia social y decisiones positivas. Pero sin embargo, en el libro de Hechos encontramos y dice, y fue, y obras, dice 7:22. Amados hermanos, Dios usa a la gente común y corriente para hacer obras extraordinarias. He dicho que Dios usa a la gente común y corriente para hacer obras extraordinarias. Él usa esta clase de gente para que su honra y su gloria sea manifestada en el mundo. Así es, hermanos. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Dice en Éxodo 4, 11, 12. Y Jehová le respondió. ¿Se recuerda? Óigame lo que pasó anteriormente. ¿Sabe? En Éxodo 4, 10, Moisés le dice a Jehová: ay, Señor, y nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe en lengua. Amén, hermanos. Eso es lo que dice. Esa es la excusa de Moisés, como muchos de vosotros. Pero en Éxodo 4, 11 y 12, Jehová le responde. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? Buena pregunta. Éxodo 4, del 11 al 12. Lo que significa, amados hermanos, que tenemos las mismas objeciones, pero también tenemos lo mismo. Pero la misma respuesta: a veces nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Nos negamos a hacer la voluntad de Dios, pero debemos tener confianza que el Señor hablará a través de nosotros, por fe. Y lo mismo cosa promete Moisés a nosotros de hoy en día. ¿Sí? Así como Dios le prometió a Moisés, viendo que la promesa en Moisés se llegó a cabo, asimismo Moisés nos debe hacer a nosotros entender de que Dios nos usa. Que Dios nos usa. Lo mismo Dios promete a nosotros, que no nos dejará solos, amados hermanos. Él siempre será nuestro refugio, hermanos. Él será nuestro refugio. Luego, como Moisés, tenemos que aprender a ser humildes. Cada una de las dificultades de Moisés fue enfrentada con la seguridad de Dios. Y tenemos que aprender a tener la fe.
y confianza, como Moisés llegó al punto de tener que confiar en Dios. No tenía otra alternativa que confiar en Dios, amados hermanos. Entonces, meditemos en Jeremías también. Meditemos en Jeremías. Amados hermanos, le estoy dando personajes que siempre tuvieron una objeción, tuvieron una excusa para no querer servirle a Dios. Asimismo, de hoy en día, amados hermanos, encontramos grandes personajes con mucha inteligencia, con mucha escuela, pero no le sirven a Dios. Qué falla tan grande, hermanos. Amén. Qué tristeza tan grande. Me hubiera a mí gustado tener yo todo ese entendimiento, todo eso podríamos decir inteligencia que muchos tienen. Pero amados hermanos, Dios nos usa de una o de otra manera. Meditemos en Jeremías. Cuando Jeremías fue llamado de una misma manera, viene él y dice, y yo dije, oh Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Era el más joven de toda la familia. Es Jeremías 1:6. Él dijo, oh Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy el niño, el más pequeño de toda mi familia. Pero en Jeremías 1:7 encontramos lo que Dios le dijo. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié, irás tú y dirás todo lo que te mandé, dice Jeremías 1:7. Dios nos usará de una o de otra manera, amados hermanos. Así es. Meditemos en Jeremías. Y yo dije, oh Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño, dice Jeremías 6. Otro buen ejemplo de Jeremías es el sentimiento de indignación que recuerdan a otros como a Moisés, a Gedeón, Saúl, David y el rey Salomón. Y muchos otros que lo entendieron claramente, que la suficiencia para el servicio de Dios proviene de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Me doy a entender. Sí, hermanos, tenemos que entender que la suficiencia para el servicio de Dios proviene solo de Dios mismo, amados hermanos. Solo del Dios mismo. Jeremías usa la palabra niño, que a veces se usa no solo para niños pequeños, sino también para siervos. Jeremías en este versículo enfatiza más su falta de experiencia, que es su juventud. Porque muchos de vosotros dirán, soy muy joven para hacer todo esto. Cuando fue llamado a ser profeta, se sintió muy impuro. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos impuros por servirle a Dios, amados hermanos? Así es, hermanos. Pero, déjeme decirte, de todos modos, su ministerio duró más de 40 años. ¡Wow! Incluso le prohibieron casarse para que pudiera dedicarse de lleno a la predicación del juicio de Dios. Pero como Moisés, Jeremías encuentra su respuesta en sus objeciones. Así es, amados hermanos. Así es. Pero debemos entender que la suficiencia para servirle a Dios proviene de Dios. Del Dios mismo. El mismo que te llamó te está dando la suficiencia. Y así es, hermanos. Él te da la suficiencia. Cuando Él llama, Él equipa. Así es. Entonces, amados hermanos, como muchos otros en este versículo, el profeta Jeremías entendió claramente que la suficiencia venía de Dios. Porque él trae esta objeción, él trae esta excusa y dice, y me dijo Jehová, no digas soy niño,
porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. Jeremías 1:7. Amados hermanos, Dios no te está preguntando si te gustaría servirle. Él te está dando una orden. Irás tú y dirás todo lo que yo te mando. No es así, hermanos. Como muchos otros en estos versículos, el profeta Jeremías entendió claramente. Asimismo, usted debe de entender claramente en su mente que la suficiencia para servirle a Dios proviene solo de Dios mismo. ¿Me doy a entender, hermanos? Dios siempre tiene el control de cada uno de nosotros. Usó a los hombres del rebaño y de los rebaños, así como a los pescadores, así como usó agricultores. En pocas palabras, usó más, pero la persona más común para realizar la obra. ¿Sabe qué? Para comunicarse a Él y mostrar su honra y su gloria, que Él lo puede tener todo. Amados hermanos, la suficiencia viene de Dios. Cuando Él te llama, Él te da la suficiencia para que tú le sirvas. No vienes solo. Tú no vienes solo. Él viene con la orden que Él te dio. Me doy a entender, hermanos. Amados hermanos, esto sigue siendo la misma forma en que funciona la obra de Dios. Aunque tenemos medios de comunicación, tenemos la tecnología, tenemos las super iglesias, pero son personas comunes y corrientes que hacen la obra extraordinaria de Dios. Dios quiere que la gente común haga un trabajo extraordinario. Como ejemplo, una abuela piadosa ora por sus nietos y les habla a cada uno de ellos sobre confiar en Cristo y enseñarles cómo ser salvos. No es así. Son siervos comunes y corrientes. Así es. Cuando preguntamos, porque muchas veces tú mismo te has preguntado y dirás, Dios, ¿realmente quieres usarme? ¿Le has alguna vez tú preguntado? ¿Algunas veces vosotros le has preguntado a Dios si realmente quiere usarte? La respuesta es muy clara. Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Yo he pasado por muchas malas y buenas, hermanos. Me doy cuenta que Dios da la suficiencia. Cuando Dios escoge, Él suple las necesidades. Así es, hermanos. Así que, amados hermanos, esta mañana podemos llegar a una conclusión. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amén, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, para llegar a la conclusión, Dios nos pide que aumentemos nuestro conocimiento por el simple hecho de tener conocimiento. Él nos pide que aumentemos nuestro entendimiento para que podamos crecer y convertirnos en las personas productivas, amorosas y centradas en Dios. ¿Me doy a entender? Dios nos pide que aumentemos nuestro conocimiento, no simplemente para tener el conocimiento, sino para poderle servir a Él. Pero muchos llegan al conocimiento y no sirven a Dios. No le sirven a Dios. Él nos pide que aumentemos nuestro entendimiento para que podamos crecer y convertirnos en personas productivas, amorosas y centradas en Dios. La selección de Dios está diseñada para silenciar la sabiduría del hombre.
Me doy a entender, hermanos. He dicho que la selección de Dios está diseñada para silenciar a la sabiduría del hombre. Amén. Él elige a los necios para avergonzar a los sabios. Él elige las cosas débiles para avergonzar a los fuertes. Y las cosas consideradas por el hombre como poderosas y las cosas que el hombre ni siquiera se da cuenta de que existen para contrarrestar. Amén. Cosas que son poderes e instituciones erigidos y en los que confía el hombre. Amados hermanos, la pregunta para ti esa mañana es: ¿en qué confías? ¿Confías en ti mismo para servirle a Dios? Estás equivocado. Estás muy equivocado. Confía en que si Dios te llamó, Dios suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén, hermanos. Amén. Amados hermanos, no me resta más que decirles que God bless you and God bless America.